El Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes, amados hermanos y amigos. Con ustedes, su amigo, su hermano, Alex Rato, aquí en una cita con la verdad de la Biblia. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar respondiendo las preguntas que ustedes nos hacen. Recuerden que ustedes nos pueden dejar su pregunta en el WhatsApp, una nota de voz, en el WhatsApp más 57 318 436 0745. Sí, eso es para los que están en el exterior, los que están aquí en Colombia, 318-436-0745. En esta ocasión vamos a responder una pregunta de un hermano, Jorge Luis Rodríguez, de Venezuela. Él nos escribe o nos pone la nota de voz desde Venezuela y vamos a responder la pregunta. Vamos a escuchar la pregunta que él nos hace. Escuchemos. Hermano Cerrato, Señor le bendiga. Los saludo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Le estoy mandando este audio de aquí de Venezuela. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Y una duda sobre un texto de Apocalipsis que habla Apocalipsis 20:12. Específicamente dice así: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Entonces mi pregunta es, la duda que tengo sobre eso, esos muertos que hubieron pequeños y grandes, ¿se refiere a qué? ¿A niños y adultos o se está refiriendo a ricos y pobres? Esta es la pregunta, mi hermano Cerrato. Espero que me saque un poco de duda sobre esta inquietud que tengo allí. Y bueno, que el Señor le bendiga. Bueno, vamos a responder entonces la pregunta de nuestro hermano Rodríguez. Él está en Venezuela. Vamos a situarnos. El juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20. ¿Esto en qué época? Al final de los tiempos. Al final del tiempo va a haber el juicio después del milenio. Inmediatamente después del milenio, inmediatamente después de que el Señor ha luchado contra el diablo y ese gran ejército en la lucha que se llama Gog y Magog. Vemos los 1000 años. En el capítulo 20 dice: vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. El Señor va a reinar juntamente con sus santos, es decir, nosotros, la iglesia, vamos a reinar sobre la tierra por 1000 años. Se llama el milenio, lo que está profetizado en Isaías capítulo 11 también, para que usted lo lea ya. Es el mismo acontecimiento, donde dice que la vaca, el ganado va a comer paja juntamente con el león, ¿no? El niño jugará con el áspid, con la víbora. Eso lo dice allí Isaías capítulo 11. Bueno, eso se está hablando del milenio, el reinado milenial o el reinado del Mesías. Entonces, para que contextualice usted este evento, es lo mismo que aparece aquí en Isaías capítulo 11, para que lo lea. Reinado justo del Mesías, capítulo 11. Entonces, es el mismo acontecimiento. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá la paja. Dice: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Entonces, este es el mismo acontecimiento. La tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Es decir, van a entender que Jesucristo es el mismo y verdadero Dios, el único, el Jehová del Antiguo Testamento. Todo el mundo lo va a ver, no lo va a entender, lo van a ver en persona. Entonces dice que al final de estos 1000 años, el verso 7 dice: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están a los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Dos cosas que tenemos que entender, y esto es una conferencia que la haré mucho después. Estoy escribiendo un libro referente a esto, a escatología. Esta guerra de Gog y Magog no es la misma que aparece en el libro de Ezequiel en el capítulo 38 y 39. No es el mismo Gog
y Magog. No es lo mismo. No es el mismo evento, ¿no? Aunque llevan el nombre igual. Ezequiel 38 y 39 habla de Gog y Magog, al igual que Apocalipsis 20, pero no es el mismo evento, para que no confundamos. Entonces dice que Satanás será suelto y saldrá a engañar a las naciones que están en todos los ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Bueno, aquí tenemos que ver esto. Después de que los 1000 años se cumplan con esta gran guerra de Gog y Magog, donde el diablo será derrotado y por fin será dado su justo castigo, será echado en el lago de fuego, ¿no? Juntamente con sus ángeles, juntamente con el falso profeta, donde ya estaban allí el falso profeta, el anticristo y la bestia, estaban ya allí, y dice que serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y todo su ejército serán echados allá, día y noche. Entonces dice que viene el juicio ante el gran trono blanco. Dos cosas que tenemos que aclarar aquí. Aquí aparecen dos clases de muertos. Vamos a mirar cuáles son las dos clases de muertos. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi los muertos grandes y pequeños. Subraya, estos son los primeros muertos del cual el hermano nos está preguntando. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Aquí tenemos los primeros muertos. Los segundos muertos son estos, y el mar entregó los muertos, verso 13, y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces tenemos dos clases de muertos, el del verso 12 y el del verso 13. ¿Por qué vemos dos clases de muertos? Bueno, mis amigos y mis hermanos, recordemos que hay muertos físicos, es decir, muertos que están en la sepultura. Esos son los del verso 13. El mar entregó los muertos que había en él, literal. Usted sabe que hay gente cuya sepultura ha sido el mar, se ahogaron, los sepultaron en el mar, etcétera, etcétera. Es una tradición que se hacía en los siglos pasados. Los marineros eran arrojados al mar. Muchas personas fueron enterradas, el mar ha sido su sepultura. Y todavía hay gente que lo hace, ¿no? Un famoso que fue sepultado en el mar, Osama Bin Laden, fue sepultado en el mar. Dice la escritura entonces que la muerte y el Hades también entregaron sus muertos, es decir, esto se habla del sepulcro. Hades significa sepulcro. Los que están en los sepulcros también volverán a la vida para ser juzgados. Estos son los muertos del capítulo 13, es decir, los muertos físicos. Pero hay muertos espirituales, son los del verso 12, son muertos espirituales. Entonces dice, y vi los muertos grandes y pequeños ante Dios. Recordemos que la Biblia nos dice que el que está sin Cristo, está sin Dios, está muerto. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 2 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, las personas estaban muertas. El que está sin Cristo está muerto. Para Dios está muerto. ¿Cómo? En delitos y pecados. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, por eso la Biblia o Apocalipsis habla de dos clases de muertos, para los que se han preguntado eso. ¿Por qué aparecen dos clases de muertos? ¿No? Para los que se han preguntado eso. Pablo lo ratifica esto en Colosenses 2:13, dice, y vosotros estando muertos en vuestros pecados. ¿Sí? Entonces, el que no tiene el conocimiento de Cristo, el que no está escrito en el libro de la vida, el que no ha sido bautizado en el nombre de Jesús, aquel cuyos pecados no han sido perdonados, aquel que no confiesa quién es Jesucristo. ¿Sí? Porque Jesucristo le dijo, si vosotros no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces, aquel que no conoce quién es Jesucristo, que no quiere creer quién es Jesucristo, está muerto.
A pesar de que está vivo, sangre bombea por sus venas, sangre le bombea al corazón, piensa, razona, habla y todo, pero para Dios está muerto. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento de Cristo. Es pecador. Está muerto en delitos y pecados. Esos son los muertos del verso 12. Para los que han mirado y se han preguntado, bueno, ¿por qué aparecen dos clases de muertos aquí? Muertos en delitos y pecados y los muertos físicos. Los muertos que han sido sepultados en el mar y los tiene la muerte y el Hades, es decir, están en el sepulcro. Ellos también van a resucitar allá en el día postrero. Pero aquí hay algo que acotar. El hermano nos pregunta por qué dice aquí, y vi los muertos grandes y pequeños ante Dios. ¿Por qué habla de muertos grandes y pequeños? Entonces, ¿se refiere a niños? ¿Se refiere a niños y gente adulta? ¿O a gente enana y gente grande? No se refiere. Primeramente, que no puede haber contradicción. No se puede referir a niños. ¿Por qué no se puede referir a niños? Porque el Señor dijo, y es muy enfático en eso, dejad que los niños vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces no se puede referir a niños pequeños, no se puede referir a niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Y el mismo Señor dijo, si vosotros queréis entrar en el reino de los cielos, tenéis que haceros como un niño, es decir, inocentes. Los niños no pueden estar aquí, ellos no, porque entonces el Señor mentiría, porque entonces ¿de qué serviría creerle al Señor que de los niños el reino de los cielos? Entonces no pueden ser niños. He escuchado a algunos pastores, ¿sí?, decir que los niños sí son estos. No son. Que porque esos niños de los cuales estaban hablando eran niños judíos. Bueno, sí, eran niños judíos, exactamente. ¿Ya? Pero recordemos algo, que una promesa es una promesa de parte de Dios. Y a pesar de que eran niños judíos, los padres de esos niños judíos no creían en Jesús. ¿Sí? Entonces, a pesar de eso, esa promesa es para los niños, sea como sea. No que eso se refiere a los padres creyentes, no se refiere a padres creyentes. Recuerde que esos judíos a los cuales el Señor está diciendo, dejan que los niños vengan a mí, porque ellos del reino de los cielos no eran creyentes en Jesús. Entonces se refiere a niños de todo el mundo. Ellos serán salvos por inocencia. 2. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Grandes y pequeños. ¿A qué se refiere? Bueno, cuando la Biblia usa ese término, grandes y pequeños, se refiere a gente muy importante y a gente que no es importante. Esos son los grandes. Vamos a ver algún ejemplo. Hechos capítulo 8, verso 9, vamos a ver un ejemplo allí, cuando la Biblia se refiere a gente grande, no se refiere a gente muy alta, no, en este caso se está refiriendo a alguien muy importante. Capítulo 8, verso 9 de Hechos dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande, es decir, por alguien muy importante. ¿Sí observa? Entonces, cuando la Biblia nos habla en ese término grande, ¿sí?, es que es persona muy importante. Cuando la Biblia nos dice pequeños, se refiere a gente pues de poca importancia, gente que no es muy importante, ¿no? Entonces, los magnates, por ejemplo, son gente grande, los políticos, gente grande, gente importante, gente de renombre, esos son los grandes. Entonces dice el Señor, vi a los muertos, grandes y pequeños. Grandes y pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Pues cuando la Biblia habla de pequeños, se refiere a gente no importante. Vamos a leer algún verso. Vamos a leer Apocalipsis 18:23 también, vamos a leer Apocalipsis 18:23, allí vamos a ver también cuáles son los grandes. 18:23 habla de la caída de Babilonia, dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, habla de la caída de la caída de Babilonia, dice, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Estos grandes de la tierra son los dirigentes, los que dirigían esas grandes naciones, las naciones de la tierra. Entonces dice, los grandes de la tierra, tus mercaderes eran los grandes de la tierra.
¿Cuáles? Pues los que dirigían las naciones, presidentes, magnates, ¿sí? Personas muy importantes, dirigentes. Entonces, alguien muy importante. Entonces, cuando habla de los grandes, eran los dirigentes, ¿ya? Gente que tiene mucho poder. Entonces, por eso dice aquí, vi los muertos grandes y pequeños ante Dios. No, grandes y pequeños ante Dios, es decir, gente muy importante y gente no importante. Vamos a leer otro verso, Apocalipsis 18, 23. A ese ya lo leímos, Apocalipsis 19, 18. Allí está la lucha del Señor contra la bestia. Apocalipsis, vamos a leerlo. Apocalipsis 19, verso 18 dice, leamos desde el verso 17, dice, vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, carne de todos los libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces, cuando se refiere a pequeños y grandes, se refiere a reyes y los que no son reyes, los poderosos y los que no son poderosos, se refiere a ellos, los importantes y los que no son importantes. Entonces, cuando Apocalipsis 20, 12 nos está hablando de grandes y pequeños, no está diciendo de niños y de gente adulta, está hablando de gente importante y gente que no es importante, está hablando de ricos y de pobres, de gente que ha tenido y tendrá mucha importancia en las naciones, presidentes, magnates, empresarios, etcétera, etcétera, grandes, ricos, pobres, pequeños, ¿no? Gente sin importancia, pequeños. A eso se refiere este verso. Entonces espero que mi hermano aproveche esta conferencia y le sirva a todos ustedes, mi hermano. Toda pregunta que ustedes nos dejan nos sirve a todos nosotros. Eso es un misterio y los misterios hay que revelarlos. No se olvide, déjanos tu pregunta en una nota de voz en el más 57 318 436 0745. Si está en el exterior, aquí en Colombia 318 436 0745. También puedes en ese número pedir tus libros, La Unicidad, La Única Verdad de Dios, tomo 1 y 2, En Defensa de la Unicidad, tomo 1, tomo 2, Catolicismo al Descubierto, el libro La Unicidad versus las Doctrinas de Error, el libro Cómo debe vestir y adornarse la mujer cristiana, y nuestro último libro, Tratados de Unicidad. Puede llamar, pedir sus libros ahí en esos números. Ahí donde usted nos va a dejar la pregunta, también puede pedir sus números. 318-436-0745 si está en Colombia, si está en el exterior, más 57 318-436-0745. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Hasta la próxima. Espero que pidan los libros y nos deje su pregunta en una nota de voz. Hasta la próxima. Dios les bendiga.